aquel que conoce a Cristo, lo primero que sabe es que Él, cuando nosotros decimos que Cristo vino por los pecados del mundo, pero cuando tú dices, Cristo vino por mi pecado, para yo poder conocer a Cristo, tuve que conocer mi condición de pecado. Adúltera, fornicaria, mentirosa y muchas cosas más para que no se asusten. Pero este es un ejemplo, un testimonio, para que empieces a evaluar. Hay gente maldiciente, hay gente murmuradora, hay gente que no honra a sus padres, hay gente que no ama a Dios. Mira todas aquellas cosas que nos alejan de papá, de acuerdo a lo que dice la ley. Cuando yo me miro y miro mi condición, miro la cruz y cada gota que Él derramó en aquella cruz lo hizo por mí. Entonces yo ya no voy y le digo, es que Cristo es amor. Yo le digo, Cristo es amor porque Él me ama, me amó y vino por mí en la cruz. Es que Cristo es la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Cristo me justificó. Él es la justicia de Dios. Cuando tú ya tomas a Jesucristo como tu Salvador personal, como el Salvador personal de nuestras vidas, nosotros ya podemos ir a evangelizar, podemos ir a llevar las buenas nuevas de salvación conociéndolo. Pero nosotros íbamos sin conocerlo. ¿De qué hablábamos? Hablábamos de lo que habíamos oído, pero nuestros ojos no lo habían visto. ¿Y qué quiere decir eso? No, yo leo, ahí está Cristo. Por decir que nuestros ojos lo ven, es eso. Mira, que Él vino por nosotros. Amén. Lo primero que tus ojos ven es tu condición de pecador, nuestra condición de pecador y la condición de justo. El justo que murió en aquella cruz y fue crucificado por mí. Amén. Muchos están llevando un evangelio y es que a pecadores. Primero te tienes que presentar como Pablo. Pablo se presentaba como que él era pecador y que él había sido restaurado. El ministerio de la reconciliación. Si tú todavía no te has reconciliado con el Padre, no puedes hacer que otros se reconcilien con Él. Porque dice que el ministerio de Cristo, ahí en las Escrituras, Pablo lo dice una y otra vez, que es el ministerio de la reconciliación. Reconciliarnos con el Padre, porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Hubo una separación. Y mediante la cruz del Calvario y la resurrección, porque Él nos viene a dar vida juntamente con Él, podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia por medio de Jesucristo. Hay personas que creen que sin Jesucristo pueden llegar al trono. Dicen, no hay otra puerta, solo Jesucristo. Amén. No, pero es que yo hago tal cosa, yo hago esta tradición, a mí me enseñaron a hacer esto. Las Escrituras dicen que la única puerta es Jesucristo, el único camino es Jesucristo y la única verdad es Jesucristo, y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Él dice, yo soy el camino, Juan 14, la verdad y la vida. Si tú estás por otro camino, en el camino de la religión, no tienes acceso. Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, en tu vida, porque tú tienes que presentar el sacrificio. Sí, Cristo es el sacrificio, no, ese sacrificio lo tienes que presentar en ti, porque cuando llega el sacrificio, cuando tú reconoces que fue sacrificado, que no le quitaron la vida, Él la dio por amor. Es lo único que ve papá, porque ahí es donde te reviste. O si no, porque dicen las Escrituras que en las bodas del Cordero van a haber algunos que no están vestidos de boda, y es aquellos que nunca aceptaron ni creyeron en Jesucristo. Y muchos dicen que creen, y eso no es suficiente, porque el creer tiene fruto. Santiago, capítulo 2, del 14 al 20, del 14, Santiago 2. Desde el verso 14. Hemos llevado a muchas personas a la religión, pero no lo hemos llevado a Cristo. Hasta hace 2 años que Cristo fue revelado. Porque hace 2 años no estamos nosotros congregándonos. Para los que no conocen mi testimonio, hace 17 años yo me congrego en este lugar. 10 años estuve tibia. ¿Qué es tibia? Congregándome con una Biblia debajo del brazo, creyendo que estar en una silla y venir y dormirme ahí
solamente diciendo presente iba a ser salva. Siendo religiosa aquí, pero fuera de aquí, tenía el otro pie en el mundo. Y creer que Dios puede ser burlado. 10 años. 10 años de cautividad, donde tenían que hacerme liberaciones. 10 años donde era oprimida por las tinieblas congregándome. Pero ahí en su congregación no hacía liberación, claro. Cada vez que hacía liberación, sacaban fuera el mismo demonio. Como a muchos les pasa en este tiempo. Hasta que Dios tuvo que tomar a una persona y me dijo, ¿hasta cuándo te van a echar fuera el mismo demonio? Y sentí tanto enojo y tanta vergüenza. En vez de ser una persona edificada en Cristo para servir, venía a cada rato a que me echaran fuera la consecuencia de mi pecado porque no quería dejar de pecar. Durante mucho tiempo estuve así. Luego tuve un encuentro genuino y verdadero con el Dios vivo, donde me llevó a nacer de nuevo. Y fue un proceso lento, un proceso lleno de dolor, porque ahí es donde tú tienes que empezar a morir para poder vivir. Ahí es donde tienes que crucificar, allí en esa cruz, y mirar uno a uno, donde Él, allá en lo secreto en mi casa, empezó a lavarme con su palabra y empecé a tener liberaciones que no se alcanzan a imaginar. Donde el Espíritu Santo de Dios, después de que leía las Escrituras y me las hacía entender, esto no era público, ni siquiera mis pastores lo sabían. Me decía, ahora te voy a limpiar. Y muchos dicen, no, a mí nunca me han hecho eso, ¿por qué no te has arrepentido? Pero ciertamente el Señor Jesucristo viene al templo a sacar todo lo que no es de Dios. Amén. Cuando Él pasa a ser un siervo, una sierva de Dios, tienes que tener un proceso. Y un proceso que es doloroso a la carne, pero no al espíritu. Porque nadie quiere morir a la carne nunca se va a convertir. Pero la carne sí se puede sujetar cuando tú tienes el Espíritu Santo. Amén. Y empezó muchos años este proceso donde Él mismo me enseñó las Escrituras. Y Él mismo, el maestro de maestros, me las explicaba. Una a una. Y yo lloraba. Y empezó a abrirse mi entendimiento. Y sabía cuando se predicaba verdad, cuando se predicaba emociones. Y eso es terrible, iglesia. Porque tú te sientes enloquecer. Tú sientes que tú vas, todos van a una dirección y tú vas al contrario. Empezando por mi voluntad. Porque Dios me llevaba a hacer su voluntad, pero yo quería hacer la mía. Sentía que era una locura. Y escrito está que así lo ven los que se pierden. O el mundo. Y el Señor empezó a darme su santo y bendito evangelio. Amén. Me llevó a conocer el Espíritu Santo, mi amigo, mi compañero, mi confidente.